Bueno, venía viendo algunas cosas para compartir, pero tuve un cambio a último momento. Me tocó tener 2 conversaciones con un amigo y tocamos el tema de la determinación. De la determinación para cortar con cosas, de la determinación para hacer, para emprender, para decidir. Y empecé a ver lo importante que era la determinación. Primero busqué algunas definiciones. Y dice: la determinación está definida como una decisión constante para un propósito o para una meta, para lograr algo. Esta determinación primero requiere valor y segundo requiere firmeza en la medida que vamos actuando, en la medida que nos vamos desenvolviendo. También se necesita fortaleza mental para perseguir los objetivos que nos hemos propuesto y no abandonar en el camino, para no dejar las metas inconclusas. Por más que el camino se ponga difícil, muchas veces el camino se pone difícil porque hay pruebas, porque hay momentos difíciles en nuestra vida. También veía que es una firme decisión para lograr algo que permite vencer obstáculos y alcanzar metas. Y a medida que iba anotando algunas cosas, puse lo más importante que había que tener. Es determinación para buscar a Dios, porque esa es nuestra base. Eso es lo más importante que podamos llegar a tener. Y buscar a Dios no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a intentar interponerse en nuestro camino. De una manera constante. ¿Por qué? Porque esa es la función del enemigo. Molestar, interponerse, acusarnos, confundirnos, traer dudas, que nuestra fe se debilite, que empecemos a ver las cosas con nuestros ojos, humanamente, empieza a meter duda. Así funciona el enemigo. Entonces, saber que buscar a Dios no es una tarea fácil. Por eso tenemos que ser determinados para buscar a Dios. Y veía que cuando nos alejamos o nos enfriamos de Dios, cuesta volver a retomar esa relación sana, esa relación fresca, esa relación diaria que teníamos con Dios, de retomar nuestros caminos. Y es ahí donde necesitamos determinación, volver, comenzar, retornar a los brazos del Padre. Nuestro objetivo principal es restaurar esa relación que se debilitó, que se deterioró, que se enfrió con nuestro Padre. Buscar a Dios cueste lo que cueste. Y ahí entra en juego la determinación. Si hay una característica como cristianos que tenemos que tener es determinación. Y no podemos esperar las ganas para hacer las cosas. Porque muchas veces no hay ganas, o no hay predisposición, o no estamos bien anímicamente. Pero ahí entra en juego eso. Y veía algunos ejemplos bíblicos. Me acordaba del hijo pródigo. Si leemos Lucas 15, del 17 al 21, y veía que el hijo pródigo tuvo que tener determinación para volver a la casa de su padre. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros
en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mientras leía esto pensaba, ¿no? ¿Habrá sido fácil volver? Y la verdad que para mí no fue fácil volver. Reconocer que se equivocó. A mí hasta el día de hoy me cuesta reconocer que me equivoco, porque pienso que tengo razón, o en el trabajo, o en la familia, donde sea. El reconocer que te equivocaste, el pedir perdón, cuesta. A la carne no le gusta. Imaginarse cuál sería la cara de su padre al volver, si sería buena, si sería mala, la de su hermano, acusándolo, juzgándolo. Mirá lo que hiciste, mirá cómo desperdiciaste tu tiempo. Porque el mundo hace eso, nos señala, nos acusa. Ve lo malo, ve el error, ve el problema. Los amigos también, las acusaciones, el qué dirán. Entonces, no fue fácil, pero veía que lo hizo. Tomó la determinación de volver a la casa del Padre. Y la determinación no puede basarse en lo que sentimos, porque hay días que nos sentimos mal, porque hay días que no estamos de ánimo, porque hay días que estamos cansados, que nuestra mente está colapsada de actividades, de cosas, de problemas, devastados. Entonces la determinación no puede basarse en sentimientos. Tengo que hacerlo, tenga ganas o no tenga ganas. Y tampoco puede basarse en las circunstancias, porque siempre va a haber circunstancias para que deje, para que no haga o para que afloje. Hace frío, hace calor, llueve, me surgió un problema. Entonces la determinación no puede basarse ni en los sentimientos ni en las circunstancias. Y veía que la práctica del pecado, ser consciente de que nos aleja de Dios. Y que cuando caemos en pecado, cuando practicamos el pecado, cuesta volver a estar bien con el Padre. Y si no tenemos determinación para cortar con el pecado, para cortar con las cosas que nos llevan al pecado, para cortar con toda la cosa que a Dios no le agrada, no vamos a poder llevar una vida santa. Y terminaremos llevando una vida sin sentido, sin rumbo, como vive hoy el mundo que no conoce a Cristo, una vida apática, triste, desorientada, sin rumbo, sin sentido. No saben para qué viven. Ahora la determinación nos da un rumbo, un camino, una meta a seguir. Es agradar a Cristo en todo. Entonces la determinación de buscar a Dios. Otra determinación que teníamos que tener es la determinación para obedecer a Dios. Y buscaba un pasaje que me oriente un poco, y veía el viaje de Pablo a Jerusalén, Hechos 21, del 1 al 14. Y acá nos encontramos con las visiones sobre el padecimiento de Pablo en Jerusalén. Y dice que intentaron hacerle desistir. Ahora lo vamos a leer. Pero Pablo tenía determinación de obedecer a Dios. Por más difícil que fuera, por más que el camino se ponga duro, Pablo tenía determinación. Dice el 12, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar
que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Acá vemos en el versículo 13 la determinación de Pablo diciendo: estoy dispuesto. ¿A qué? A lo que venga. A sufrir, a morir, a lo que me toque. A padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí me hacía una pregunta personal. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? ¿Qué precio tiene la obediencia para nosotros? La obediencia de Pablo era completa. Podemos decir que era drástica, era al 100%, era total. La obediencia es siempre una decisión. Y veía que en base a la obediencia no podemos sentir que tenemos que obedecer. Uno ahora como padre toca mucho el tema de la obediencia, porque uno exige un montón de cosas a nuestros hijos y muchas veces no tienen que entenderla, tienen que hacerla. Si la entienden, mucho mejor. Pero hoy por hoy la tienen que hacer. Pero acá la obediencia es siempre una decisión. Y no tenemos que sentir que tenemos que obedecer. No hay excusas para no hacer lo que es correcto. Sí hay justificaciones muchas veces para no obedecer, para no hacer. También hay falta de compromiso para no hacer y para no obedecer. El y pero, ese lo escuchamos un montón de veces, también como para Pablo. El y pero pasa seguido o no es tan así. Qué importante es cuando no hay replanteo cuando hablamos de la obediencia. Es un sí, es una ahora, es un amén. Pero acá Pablo tenía determinación en cuanto a la obediencia. Era drástica, era total, era el 100%. Y si esperamos hasta sentir que tenemos que obedecer a Dios, muy probablemente la obediencia no llegue nunca, o tarde muchísimo, y tengamos que acarrear con consecuencias que podíamos haber obviado por obedecer a tiempo. La obediencia y el compromiso de Dios producen el mejor sentimiento que podemos haber expresado, o experimentado, mejor dicho. Nuestra felicidad en la vida depende de decirle sí a Dios y de obedecerle, de hacer su voluntad, de estar en sus caminos. Y hablábamos de la felicidad, justo la felicidad es un tema para tocar desde abajo, no desde acá arriba. Hablábamos con un amigo que me junté en la semana que se separó de la mujer. Y me decía: me separé porque no soy feliz. Entonces yo le dije que lo llevé a qué era para él la felicidad, a qué lo hacía feliz a él, orientándolo un poco, porque el mundo piensa y ve la felicidad de una forma equivocada, con un concepto equivocado. Piensan que la felicidad está ligada a la falta de problemas, que la felicidad está ligada a la comodidad económica, que la felicidad está ligada a los placeres que la vida te puede dar, que el mundo te ofrece. Y veía que para el Señor, o le decía que para el Señor estas cosas no tienen valor. Lo que para el mundo te hace feliz, para el Señor no tienen valor, no tiene valor alguno. Y le decía que la felicidad está ligada a la cercanía que vos tengas con Dios. Porque la felicidad es cuando empezás a ver las cosas como la ve Él. Es cuando vos empezás a sentir las cosas como las siente Cristo. Y todas las cosas que a Él le agradan, a vos te empiezan a agradar. Entonces vos te alegrás, te regocijás. Recién hablábamos de un bautismo y eso es felicidad. Porque al Padre le agrada, porque al Padre le regocija. Entonces a mí me regocija.
Y las cosas que a él le causan tristeza, a mí me causan tristeza, porque aprendí a sentir las mismas cosas que siente el Padre, por la cercanía que tengo con el Señor, por la relación, por la búsqueda. Entonces veía que la felicidad está ligada a la cercanía que tengamos con Dios. De ver las cosas como la ve Él, de sentir las cosas como las siente Él. Y volviendo a la obediencia, veía que el resultado de la obediencia trae gozo, trae alegría, trae un deleite interior, trae paz. Uno es como que se siente aprobado cuando hay obediencia, hay regocijo. Salmo 40 dice: gócense y alégrense en el Señor. En el Señor, todos los que te buscan, gócense y alégrense. La presencia de Dios produce gozo, produce alegría, produce felicidad. No podemos buscar la felicidad fuera, o no podemos requerir que el otro me haga feliz. La felicidad depende de la cercanía que yo tengo con Dios. Porque cuando yo estoy cerca del Padre, soy distinto, veo las cosas distinto y actúo distinto. Por ende, todo lo que esté alrededor mío va a ser cambiado, va a ser modificado. Y una de las cosas que más impacta a los de afuera, a los inconversos, es el gozo permanente que irradia un cristiano. Ese gozo que irradia en momentos difíciles, en momentos angustiantes, donde en medio de la prueba y en medio de la adversidad, a pesar de, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad, está el respaldo de parte de Dios, que te levanta, que te restaura, que te ordena, que te da ánimo. Y veía lo importante de no confundir gozo con una alegría pasajera. Porque la alegría pasajera depende de una cosa o depende de un resultado y está ligada a algo puntual, a algo determinado. Por ejemplo, si me compro un auto nuevo, estoy contento porque es nuevo, es impecable, está ligado a una cosa, mi alegría, a algo puntual. Pero si a mí en la esquina hay un colectivo doble abierto y me lo rompe de punta a punta, mi gozo automáticamente desapareció, porque está ligado a algo determinado y a una cosa puntual. No depende del Señor Jesús. Ahora, cuando nuestro gozo está puesto en las cosas celestiales, como hoy cantábamos, va a permanecer a pesar de atravesar momentos difíciles, momentos tristes, momentos duros, de prueba, de incertidumbre. Y el sentir de la obediencia que tenemos que tener, o el lema que tenemos que tener en base a la obediencia, es que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. En cada situación, en cada circunstancia. Que no sea como yo quiero, sino como Él quiere. Y la determinación a obedecer es el mejor sacrificio que podemos llegar a darle a Dios. Y pensaba, ¿a qué nos está llamando el Señor a obedecer en este tiempo? Porque el Señor en eso es claro, es puntual, es conciso, no da palabras puntuales. ¿Qué te pidió el Señor que dejes, o que hagas, o que tomes en este tiempo? Algunos tienen que, pensaba, no, borrar números de teléfono, bloquear contactos. Otros tienen que salir del círculo social que los perjudica, que los acarrea para afuera, para el mundo, que los distorsiona, cortar con amistades. ¿A qué te está llamando el Señor a obedecer en este tiempo?
Otros a tomar objetos puntuales y quemarlos en el nombre de Jesús. Decir basta, cortar, ser determinante, no tolerar. Otros a dejar el orgullo, a pedir perdón, a reconocerlo. Entonces, ¿cuál es el paso de obediencia que Dios te está pidiendo en este tiempo? Porque cuando hay cercanía de Dios, el Señor nos habla. Y el Señor siempre nos habla para ser moldeados, para corregir, para ser transformados a imagen y semejanza. Y qué bueno es cuando nos da palabras puntuales para ser drástico, para cortar con cosas, para cambiar. No podemos entrar dentro de nuestra vida nueva hasta que no quitemos aquello que nos lleva a la vieja vida, a aquello que nos conduce a la vieja vida. Y muchas veces preferimos un intercambio o ir soltando lo viejo a medida que voy recibiendo lo nuevo. Pero Dios no quiere un intercambio fluido. Dios quiere que nos vaciemos y que nos llenemos de su presencia. Y para ese vaciamiento tiene que haber un acto de obediencia. Tenemos que ser determinantes. Tenemos que tener determinación. Dios quiere primero que sueltes, aunque no veas. Y eso es fe, eso es obediencia. Eso es determinación. Porque si hay algo que el ser humano quiere es ver, es entender, es analizar el futuro en base a la decisión que uno toma. Y muchas veces la obediencia es sí, es amén y es creerle a Dios y no creer las circunstancias que estamos viendo. Que sueltes, aunque no entiendas, porque es un acto de fe, dijimos, es un acto de obediencia y un acto de determinación. No entremos en una negociación con Dios. Seamos drásticos, seamos determinados, pensaba. Y cuando nuestras manos estén libres, vamos a poder agarrar lo nuevo que Dios tiene para darnos. Cuando nuestras manos estén libres, estén limpias, vamos a poder agarrar lo nuevo que Dios tiene para darnos. El otro punto que veía de determinación es tener determinación para tener una vida de oración, para orar. Y siempre decimos que es una de nuestras metas, el poder orar más, el tener una vida y no un momento o un ratito de oración, sino que tener una vida de oración, un compromiso con el Padre, que la oración aumenta la carga por los necesitados. Aprendemos a interceder por los demás, a llorar con el que llora, a alegrarme con el que se alegra. Parte de eso es ver cómo ve el Señor, sentir cómo Él siente en base a la oración. Y muchas veces vemos que nos hemos propuesto por momentos a orar más, a tener una comunión íntima con el Señor, pero a veces somos inconstantes. Justo en esta semana charlaba con esto, ¿no? Que le costaba tomar la determinación de hacerlo todos los días, de buscar a Dios. Y qué importante es ser determinado, de buscar a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Porque el secreto de todo cristiano es la intimidad con Dios. Es ese tiempo que vos pasás a sola con Dios, donde nadie te ve, donde solamente el Padre te escucha, te está esperando. Porque es lo que hemos aprendido en este tiempo, porque es lo que Cristo enseña. Porque siendo aún Dios nos enseñó la importancia de tener esa vida de oración. Y les enseñaba eso a sus discípulos, a depender de eso, de tener una vida de oración. Porque veía que la batalla de todo cristiano deben ser en oración, deben ser en lucha espiritual. Porque son las armas poderosas que el Señor te da para orar, para combatir. Pero nos cuesta.
Nos cuesta porque muchas veces somos inconstantes, nos cuesta porque muchas veces no tenemos determinación. Y veía un ejemplo en Mateo 26, cuando Jesús ora en Getsemaní, Mateo 26, del 36 al 41. Dice entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración fortalece mi comunión con Dios. Me fortalece. Me da energía, me da pilas, me da ganas, me da entusiasmo. Me fortalece en el Espíritu Santo. Y si estoy lleno del Espíritu Santo, me voy a poder enfrentar distinto a las tentaciones. Voy a poder tener determinación y decir basta con el pecado, basta con las cosas que me conducen a una vida pecaminosa, basta con las amistades, basta con las malas influencias. Y voy a ser tan determinado que voy a empezar a influenciar todo mi entorno, todo el mundo donde me rodea. La determinación, más que una emoción o una acción, es un valor que se cultiva en nuestro interior y que termina caracterizándonos, o termina caracterizando a la persona, dándole identidad, formando el carácter de Cristo a imagen y semejanza. Y una persona determinada avanza, progresa, crece, avanza en sus buenas decisiones, porque aprende a tomar buenas decisiones. Se esfuerza para lograr sus metas. Y todos tenemos metas personales, metas espirituales, metas familiares, pero avanza en cuanto a sus metas, en cuanto a sus propósitos. Metas espirituales, metas personales, y van de la mano, porque tenemos que crecer en todo sentido. Y buscaba un pasaje que me avale el tema de la determinación, y encontraba en Job 22, 28. Para ver qué dice la palabra sobre la determinación. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Vemos que acá la palabra nos enseña que determinación es firmeza. La firmeza. Y que cuando somos determinados en el propósito de Dios, en nuestros caminos, resplandecerá luz. Y la luz sirve también para alumbrar nuestro camino y para que otros vean por dónde tienen que caminar, pensaba. Una persona que está en luz es porque está en comunión constante con el Padre. Es porque tiene esa cercanía con Dios, lo que charlábamos antes, esa vida de oración, esa determinación de buscar a Dios, de orar, de alabar, de llevar una vida santa. Una persona que vive en luz sabe con claridad su condición, de dónde salió y de la misericordia de Dios, todos los días. Y ahí es donde empieza una vida de agradecimiento, de dónde te rescató el Señor, que no fue por mérito humano que estás acá, sino que fue por la gracia y la misericordia de Dios, que te amó, que te perdonó, que te restauró,
que te dio una familia, que te ordenó en cada situación. Entonces somos conscientes de que somos pecadores, perdonados y redimidos. Las personas que viven en luz no participan ni hablan de las cosas del mundo. No se involucran en lo que se involucran todos o en la pavada. Porque pensaba que el mundo, qué fácil es que entra en nuestra vida. Entra fácil, mucho más fácil de lo que uno cree o se imagina. Y puede entrar en nuestra vida, puede entrar en nuestra familia, puede entrar en nuestros trabajos, puede entrar inclusive dentro de la iglesia, tolerando cosas, no siendo drástico y no cortando situaciones puntuales. Pero la palabra de Dios nos anima a amar a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué cosas de este mundo todavía nos llaman la atención? ¿Qué cosas hay en este mundo que te llaman la atención? Al punto tal de distraerte o al punto tal de desenfocarte. Los placeres, la comodidad, los lujos, el confort, los vicios, las amistades del mundo, el poder, el dinero, la fama. Y podemos seguir, pero ¿qué cosas te llaman la atención? Porque el amor del mundo no aparece repentinamente, no aparece de golpe. Aparece de una manera sutil, de una manera silenciosa, sin que nadie se dé cuenta. Habiendo perdido los hábitos santos, el hábito de orar, el hábito de leer la palabra, el hábito de congregarme, el hábito de buscar a Dios. Pero acá dice, la determinación nos hace resplandecer. Y qué lindo es cuando nuestro rostro resplandece, porque Cristo hace resplandecer nuestras vidas. Porque cuando tenemos a Cristo, nuestros rostros son diferentes, nuestras familias son diferentes. Y van a tu casa y se van a dar cuenta. Y se van a poner a charlar con vos y se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tu rostro resplandece, porque sos distinto, porque sos diferente, porque tenés algo palpable, que es Cristo Jesús. Y qué gran verdad, y qué hermosa promesa vemos de parte de Dios, que cuando somos determinados podemos ver con claridad el camino correcto. Porque al camino no lo vemos correcto cuando empezamos a distorsionar nuestras vidas, cuando empezamos a amar al mundo, cuando empezamos a aflojar nuestra búsqueda espiritual, entonces empezamos a ver difuso, a no ver nítidamente las cosas que están bien, las cosas que están mal, las cosas que te convienen, las cosas que no te convienen. Las amistades viejas reflotan porque son amigos de toda la vida, ¿cómo los voy a despreciar? Y el enemigo empieza a meter dudas, replanteo, incertidumbre, cuestiones. Empezamos a ver borrosos. Pero acá dice que cuando somos determinados vamos a poder ver el camino correcto con claridad. Y parte de la determinación, o de ser determinado, de llevar una vida determinada, es creerle a Dios. Es creerle, es tener fe, es saber que en cada situación, por más difícil que sea, por más imposible que sea, Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos conduce, Él está con nosotros. Y saber que en cada situación no estamos solos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es declarar el versículo y acostarme a dormir. Es declarar el versículo con fe y trabajar y hacer y ser determinado. Y si estoy con vicio, yo justo estábamos charlando la semana,
No es solamente declarar el punto este y acostarte, es declarar con fe que todo lo vas a poder, que vas a salir victorioso de esa situación, pero es hacer. Es ser determinado para cortar con lo que te lleva al vicio, es ser determinado con tus amistades, es ser determinado en tener orden, ser prolijo, tener horario, en conducirte en el camino correcto. Entonces no es solamente declarar el versículo y acostarnos a dormir. Es con valentía asumir mi responsabilidad que tengo como cristiano, como hijo de Dios, de enfrentarme para lograr lo que me he propuesto, para lograr lo que quiero, para vencer, para llegar a una meta, lograr un obstáculo, pero siempre sabiendo que estoy agarrado de la mano del Señor. Porque las fuerzas humanas se debilitan, las fuerzas humanas se apagan, se agotan, duran poco tiempo, pero cuando yo estoy agarrado de la mano del Señor y cuando no tengo fuerza para caminar, el Señor nos alza, nos levanta, nos conduce. Entonces, con valentía asumir mi responsabilidad y enfrentarme a todo, sabiendo quién me respalda, quién me sustenta y quién me tiene de la mano. Y pase lo que pase, la determinación no cambia, no varía, no mengua, se mantiene firme, se mantiene constante. Y aunque vengan los obstáculos, porque dijimos que van a venir obstáculos, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de prueba, va a haber momentos de incertidumbre, la determinación no cambia, se mantiene. Porque dijimos que determinación es perseverar hasta ver la meta, hasta lograr la meta. Dice la versión latinoamericana, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situación. Me encantó la palabra. Dice, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situación. Así que qué importante es cuando no nos rendimos ante la duda, ante el temor, ante la adversidad y recordar siempre lo que hemos determinado. No dejemos que las voces del desánimo apaguen las promesas de Dios, porque esto es una promesa de Dios. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. Padre, ayúdanos a